Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, depende del horario que estén viendo este video. En este video vamos a estar viendo ahora pues la instalación de algunas dependencias o de algunos paquetes que nosotros necesitamos pues para completar nuestro stack de LAMP server. Si recuerdan, en el video anterior nos quedamos en la instalación del servidor web Apache, un servidor HTTP que nos permite pues obviamente desplegar las aplicaciones para la parte de pues web, ¿no? En este caso, pues para completar nuestro stack LAMP nos hace falta instalar lo que es PHP y MySQL. Pues bueno, vamos a comenzar. Eh, ¿Qué es lo que es PHP o qué es lo que hace PHP? Es prácticamente nuestro intérprete del lenguaje de PHP dentro del backend. Nosotros para poder instalar pues este paquete simplemente le vamos a dar sudo apt install php y pues bueno, vamos a darle que sí. ¿Y esto de qué se trata? Esto, pues bueno, si recuerdan en el video pasado por ahí les platiqué que posiblemente vayamos a estar haciendo despliegue de servidores en la nube. ¿Qué diferencia tiene uno de otro? En este caso nosotros nos estamos presentando en el escenario de la instalación de una infraestructura, se llama on-premise. Esto significa que nosotros tenemos físicamente el servidor dentro de nuestro site, dentro de nuestro data center, dentro de nuestras instalaciones prácticamente, en el cual pues nosotros tenemos el total control de de estos pues, recursos, ¿no? ¿Qué diferencia uno de otro? Prácticamente en los costos y pues en el control que nosotros podemos tener dentro de esta parte. Entonces, posteriormente vamos a estar hablando un poquito más de esto para que vean cuál es la diferencia y cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de tener uno o de tener otro. Entonces, ok, aquí ya terminamos de instalar nuestro paquete de PHP. Esto para poder pues instalar una pequeña aplicación en WordPress para ver cómo es que funciona, cómo es que se despliega y pues sobre todo conocer la parte del servidor, cómo es que funciona por detrás. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si se fijan, acabamos de instalar PHP, pero nos falta una cosita. El motor de base de datos, que en este caso podríamos utilizar MySQL, pero no lo vamos a usar. ¿Esto por qué? Porque Oracle pues bueno, es propietario del motor de base de datos de MySQL. Sin embargo, existe una versión Community y una versión Enterprise. Obviamente, Oracle le da mayor soporte y mayor atención a las versiones Enterprise, porque de ahí prácticamente tienen de qué comer. Y pues la Community prácticamente como que los tienen así como que en un ambiente de prueba. Y las licencias no son del totalmente libres, entonces podemos tener ahí problemas de auditoría, si es que están utilizando licencias, si es que pues tenemos ese contrato o ese acuerdo con Oracle. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Pues utilizar un motor de base de datos alterno con una licencia pública, con una licencia gratuita, open source, y pues que nosotros podamos utilizar sin ningún problema. Me refiero al motor de base de datos de MariaDB. Vamos a ver qué es MariaDB. MariaDB, pues lo que les comentaba, es un motor de base de datos basado justamente en MySQL, pero totalmente free y pues open source. Aquí pueden ver la página principal. Y ahora, ¿cómo le vamos a hacer para poder instalarlo dentro de nuestro servidor? Ahora, vamos a indicarle a nuestro servidor que vamos a instalarlo como MariaDB-client y MariaDB-server-y para auto aprobar la instalación de estos paquetes. Ahora, después de haber instalado lo que es el motor de base de datos, si recuerdan, en el anterior video habíamos consultado, o bueno, habíamos pues prácticamente configurado el servicio de Apache para que arranque automáticamente con el servidor. Entonces, si recuerdan, era sudo systemctl enable y pues el servidor Apache 2, ¿no? En este caso vamos a hacer lo mismo, pero ahora con MariaDB-server. Entonces, ok, nos indica que no existe.
Entonces en este caso es nada más ok, bueno, lo estoy escribiendo mal. Es María y es MariaDB sin el guión server, ¿vale? Entonces ahora una vez ya configurado como arranque, ahora vamos a indicarle que inicie el servicio con start. Y ahora vamos a verificar el status y lo tenemos ejecutándose de forma correcta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos un servidor Apache, tenemos un motor de base de datos y ahora pues tenemos ya PHP. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nativamente Apache no conoce la forma de comunicarse con PHP ni con MariaDB. Bueno, en este caso, siguiendo la arquitectura de servidores web, Apache no tiene por qué conectarse a MariaDB, pero ¿quién se va a conectar a MariaDB o quién es el que va a tener la comunicación directa con MariaDB, con nuestro motor de base de datos? Pues será PHP, que pues prácticamente es nuestro lenguaje de backend o nuestro intérprete de aplicaciones en PHP. Y en este caso, pues bueno, ¿qué es lo que nos hace falta? Nosotros vamos a instalar tres paquetes diferentes, lo que es el sudo apt install php-cli, que es el command line interface, y PHP MySQL, que prácticamente funciona como un conector, pero en este caso no es un conector, sino un módulo o es una dependencia que en este caso pues Apache va a interpretar para que PHP se pueda comunicar con MySQL. Entonces vamos a instalar una dependencia más, que es PHP Common, y ahora sí vamos a instalar estos paquetes y pues prácticamente para que tengan esta conexión entre nuestro lenguaje backend y nuestra base de datos. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? Vamos a configurar ahora lo que es una contraseña para nuestro usuario root. Tanto los motores de base de datos como algún otro sistema es recomendable tener un mecanismo de autenticación. En este caso, pues MariaDB automáticamente viene preconfigurado con el usuario root, pero sin embargo desconocemos la contraseña. Entonces hay que asignarle esa contraseña a ese usuario. ¿Para qué? Pues prácticamente para que no accedan a nuestra base de datos sin tener la contraseña. Si conocen al usuario y si no hay contraseña configurada, pues automáticamente pueden ingresar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso vamos a ejecutar una instrucción que se llama sudo my espacio mysql secure installation. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo mismo, configurarle una contraseña a nuestro usuario root, pero además también vamos a deshabilitar lo que son los usuarios anónimos, ¿sale? Entonces, en este caso nos está solicitando nuestra actual contraseña para el usuario root. No tenemos contraseña actual para el usuario root. Vamos a dar enter y ahora nos está pidiendo que realmente pues bueno, tú ya tienes configurado o protegida tu usuario root, pues simplemente con un enter. Ok, ahora nos está pidiendo si realmente queremos pues switchear este tipo de actualización, de autenticación. Le vamos a indicar que no. Ok, deseamos cambiar nuestra contraseña del usuario root, le vamos a indicar que sí. Vamos a indicar nuestra nueva contraseña, vamos a escribir TOOR123 y nuevamente nos la va a pedir TOOR123. Ahora nos está diciendo que por default una instalación de MariaDB tiene usuarios anónimos. Los vamos a deshabilitar, le vamos a decir en sí eliminar los usuarios anónimos. Ahora, normalmente los usuarios root solo están permitidos para conectarse hacia el localhost. Esto asegura que alguien no pueda o sea, estar como invitado dentro de nuestro usuario root. Le vamos a deshabilitar la conexión remota, le vamos a dar que sí. Por default MariaDB viene con una base de datos llamada test, vamos a eliminarla, le decimos que sí, eliminar una base de datos test.
y vamos a recargar los privilegios, recargar los privilegios de las tablas. Vamos a indicar que sí y listo. Hasta ahí acabamos de configurar y limpiar, en pocas palabras, nuestra instalación que viene por default de MariaDB. Ahora vamos a ejecutar, bueno, vamos a reiniciar incluso nuestro servicio de MariaDB con sudo systemctl restart MariaDB. Y ahora vamos a consultar el status para ver si todo está ejecutándose de manera correcta. Ok, hasta aquí todo bien. Ahora vamos a ejecutar el comando MySQL sudo MySQL el usuario con -u root y -p para indicarle que nos vamos a conectar a MySQL por medio de un método de autenticación, usuario root y la p de password. Lo vamos a dejar así, le vamos a dar enter. Ahora nos pide la contraseña del usuario root de la base de datos. Si recuerdan, este OOR123, que es la que acabamos de configurar. Y ahora sí, ya estamos conectados a nuestro motor de base de datos de MariaDB. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a mostrar nuestras bases de datos con show databases, punto y coma. Y ahora sí, ya estamos dentro de nuestro motor de base de datos. Simplemente tenemos un Information Schema, MySQL, Performance Schema y un sys, que son tablas o base de datos que automáticamente necesita un motor de base de datos para poder funcionar de forma correcta. Ahora vamos a crear una nueva base de datos para nuestro despliegue con WordPress. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a indicarle con el comando create database. Vamos a mencionarlo nada más así como WordPress, punto y coma. Y ahora sí, ya está creada. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues vamos a mostrar nuevamente show databases. Y si se fijan, ya se encuentra esa base de datos dentro de nuestras bases de datos dentro del motor de MariaDB. Esto es lo único que vamos a hacer en este caso. Ya después veremos cómo ingresar tablas, cómo crear columnas, cómo asignar valores, cómo configurar manualmente una base de datos, cómo insertar datos, cómo extraer datos. ¿Esto por qué lo vamos a hacer así? Porque el motor de WordPress, que es el CMS, ya por default tiene la creación dentro de su código fuente de las tablas necesarias para que WordPress pueda funcionar. Ahora, ¿cómo vamos a salir de aquí? Vamos a darle en exit. Vamos a llamar la función exit, paréntesis abierto y cerrado y punto y coma, o exit, punto y coma, y listo. Simplemente ya salimos de la base de datos. Dentro de la base de datos es otra consola totalmente diferente. Y pues bueno, hasta aquí terminamos la parte de la instalación y la configuración de nuestro motor de MariaDB. Ahora, si yo quisiera interactuar con mi base de datos de una forma más sencilla, es decir, utilizando phpMyAdmin, lo podemos hacer. Vamos a hacerlo con sudo apt install phpMyAdmin, nada más para que vean que realmente esa tabla de base de datos se encuentra pues creada dentro de nuestra base de datos. Ahora, ¿qué es lo que nos está pidiendo phpMyAdmin? Que pues bueno, ¿para qué tipo de servidor lo vamos a utilizar? Vamos a utilizar un Apache 2 con el espacio. La barra espaciadora indicamos que pues lo estamos configurando por un servidor Apache. Navegamos al OK con la tecla de tabular y le damos OK. Y automáticamente ya pues nos está descargando e instalando todas las dependencias necesarias para que pueda funcionar phpMyAdmin, o que pueda reconocer todo tipo de conexiones que tenga directamente con PHP. phpMyAdmin es únicamente un cliente web que nos permite interactuar con nuestra base de datos, pero en realidad no tiene tanto que ver con PHP, salvo algunos módulos para la conexión de PHP con MySQL. Ahora nos dice que configuramos la base de datos con dbconfig common, le indicamos que sí. ¿Cuál es nuestra contraseña para acceder a nuestra base de datos? OOR123. OOR123, lo confirmamos. Prácticamente es la misma contraseña que nosotros le indicamos a nuestro motor de MariaDB.
aquí en la consola. Y pues bueno, vamos a recordar cuál es la IP de pues nuestro servidor. Vamos a navegar a 192.168.101.22 diagonal php myadmin y ya tenemos el acceso a php myadmin. Ahora, ¿cómo vamos a visualizar nuestras bases de datos que ya creamos aquí? Vamos a utilizar el usuario root y TOOR123. Ingresamos y ya estamos dentro de nuestro PHP MyAdmin. Es un gestor. Si se fijan, aquí se encuentra nuestra base de datos de WordPress. Y vamos a crear otra nada más por pruebas, ¿no? Ingresamos nuevamente sudo mysql -u root -p la contraseña y ahora show databases. Vamos a crear otra nada más por prueba. Create database base prueba. Punto y coma. Listo, ya ha sido creada. Y luego. Ok, ya fue creada, pero ¿por qué no la veo acá? Ah, bueno, pues hay que recargar la página de PHP MyAdmin y si se fijan aquí ya se encuentra nuestra base de datos llamada prueba. Ahora, acabamos de probar que realmente tenemos nuestra conexión de MySQL, de MariaDB. Acabamos de probar nuestra conexión de PHP MyAdmin. Vemos que funciona, pero nunca vimos si realmente PHP está funcionando. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Tenemos dos métodos. Vamos a indicarle a nuestro servidor que ejecute el comando php -version y ya nos indica qué versión tenemos instalada actualmente dentro de nuestro servidor. Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a indicarle, bueno, si recuerdan, ya tenemos instalado el módulo para que Apache reconozca PHP, pero sin embargo, pues nosotros podemos visitar el servidor Apache y sí, shalala, tenemos el acceso hasta aquí y punto. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para reconocer PHP dentro de este servidor? Ahora, vamos a instalar un editor de texto en consola que se llama Vim, o bueno, lo podemos hacer con Nano, pero yo estoy personalmente acostumbrado a Vim. Entonces vamos a instalar este paquete sudo apt install vim. Entonces esto de que nos sirve nos permite editar texto dentro de las consolas. Ok, ahora vamos a ver algunas pequeñas navegaciones dentro de las carpetas de Linux. ¿Cómo podemos hacer eso? Tenemos distintos comandos. Tenemos ls para mostrar lo que hay dentro de la carpeta en la que nos encontramos. Tenemos el comando cd para cambiarnos de directorio. Vamos a indicarle un cd espacio, una barra, que prácticamente estamos cambiándonos de directorio hacia la carpeta root. Ahora, si aquí indicamos el comando ls enter, ahora sí ya nos muestra las carpetas que existen dentro de la carpeta principal de root. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a crear un archivo llamado php info que vamos a crear dentro de nuestro servidor Apache. ¿Cuál es la ruta de las carpetas o archivos que va a tener nuestro servidor Apache? Ahora vamos a ver, ver cómo navegar dentro de las carpetas de Linux. En este caso vamos a navegar hacia la carpeta bar, cd espacio bar. Si se fijan, aquí se encuentra la carpeta bar. Las letras en azules son carpetas. No sé si se alcance a distinguir, pero se alcanza a ver un pequeño azul un poquito más claro con otros archivos. Estos pues son archivos de configuración. Entonces vamos a navegar a la carpeta bar y si se fijan, ya nuestra consola aquí en esta parte de la terminal nos está indicando que estamos posicionados dentro de esa carpeta. Si ahora nuevamente indicamos ls, nos muestra otros archivos.
¿Sale? Otras carpetas que existen dentro de esa carpeta. Ahora vamos a navegar hacia la carpeta www. Si se fijan, se va creando una pequeña estructura de carpetas aquí en esta parte de la consola. Y nuevamente vamos a desplegar el ls y nada más existe una carpeta llamada html dentro de la carpeta www, que a su vez está ubicada dentro de la carpeta de bar. Ahora vamos a indicarle que nos vamos a posicionar dentro de la carpeta de html, y ahora sí, aquí vamos a poder visualizar todos los archivos que existen dentro de el servidor de Apache. Únicamente hay un archivo index. ¿Sale? Ahora vamos a crear un archivo llamado php info aquí dentro de esta carpeta. Vamos a indicarle sudo vim info.php, o bueno, php info.php. Esto que nos despliega, pues una terminal, un editor de texto totalmente limpio. Y pues bueno, ¿cómo es que vamos a interactuar con él? Nosotros podemos escribir dentro del teclado y pues bueno, prácticamente nosotros no podemos escribir de forma directa dentro del mismo teclado. Únicamente con atajos que existen dentro de Vim. En este caso, el comando I o la letra I nos permite para insertar texto. Entonces nosotros aquí podemos ya tener texto, ¿vale? Ponemos enter y seguimos escribiendo. Entonces en este caso pues ya podemos ingresar, no sé, código HTML, en donde ya podemos empezar a construir nuestro sitio web. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a copiar un comando, o bueno, un pequeño script que se llama justamente php-info.php. En la página de PHP lo pueden encontrar. Y aquí pues prácticamente ya nos da este pequeño módulo, este pequeño ejemplo. Este lo vamos a copiar, ¿sale? Y lo vamos a pegar de este lado. ¿Cómo vamos a copiar en terminal? Si se fijan, nosotros vamos a copiar desde acá, desde una página web hacia una terminal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Control Shift V. De esta manera podemos copiar y pegar comandos de atajos de teclado. Ahora, ¿cómo puedo yo guardar este archivo? Porque pues bueno, yo aquí puedo seguir escribiendo y puedo seguir haciendo un desorden con mi código, ¿no? Entonces nos vamos a posicionar. Si se fijan, estoy navegando aquí con las flechas de navegación. Y pues bueno, me voy a posicionar hasta el cierre de la etiqueta de PHP y voy a dar un par de enters nada más por seguridad. Y ahora voy a escribir la tecla escape y voy a escribir dos puntos WQ signo de admiración. Esto que me va a hacer, me va a guardar y va a salir del editor de texto de Vim. Vamos a darle enter y ahora sí vamos, nos regresó a nuestra consola de Ubuntu Server. Y ahora sí, ¿cómo nos vamos a percatar de que realmente nuestro archivo fue creado? Pues bueno, le damos un ls y ahí está nuestro archivo de php info. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para poder verificar si realmente está escrito nuestro archivo de php info.php? Pues vamos a llamarlo y ahora sí ya tenemos el módulo que reconoce nuestro servidor Apache con el módulo de PHP. Hasta aquí este video. Por favor suscríbanse. En este caso hasta aquí lo podemos dejar. Ya avanzamos bastante. Déjenme en los comentarios, por favor, ya sea aquí en el grupo de Facebook o en YouTube, si es que les están surgiendo algunas dudas o algunos problemas. Me gustaría conocerlos porque nos podemos topar con diferentes escenarios. Tal vez a ustedes no nos reconozca ciertos comandos, que realmente las rutas estén mal escritas, cualquier tipo de problema que ustedes tengan, por favor escríbanos. Estuviera padre poder hacer algún foro dentro de este tipo de instalaciones, ¿no? Para poder interactuar y conocer más un poquito acerca de qué es lo que se puede presentar. Muchísimas gracias y pues nos vemos hasta el siguiente video.